Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en nuestro favor instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba horror mirarlo. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado. Pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó. Nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio, como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo, de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados. Con gente perversa lo sepultaron. Aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas con él se entregó en reparación por los pecados. Tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará.
siervo inocente del Señor. Librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo. Porque se entregó a la muerte, y lo contaron entre los malhechores, y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengamos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarnos de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torreón Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas el traidor también conocía ese lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes heridos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscáis? Ellos le contestaron:
a Jesús el de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos le dijeron: a Jesús el de Nazaret. Jesús respondió: Ya os dije que soy yo, de manera que si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: no deje que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los invidentes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año y fue el que le dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: no lo soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: no soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron: si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguelo según su ley. Los judíos le contestaron: nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió:
¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: Entonces, ¿sí eres rey? Jesús respondió: Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suéltenos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo y se le acercaban y le decían: Viva el rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí se lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos le gritaron: Si dejas a este, no eres amigo del emperador, porque todo lo que él se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreos Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces le dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que al emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera,
o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron, pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: ¿no deberías haber escrito el Rey de los judíos? Sino dijo que era el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costura, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: no la rasguemos, más bien echémosla a suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Los que puedan arrodillarse en este momento. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos
embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, muy estimados feligreses de la parroquia de la Santa Cruz, queridos vecinos, amigos del Centro Comercial Unicentro, queridos discípulos del Señor, donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón del mundo, allí donde han llegado esta proclamación de la palabra de Dios, de la pasión del Señor. Estamos viviendo la primera parte de esta liturgia del Viernes Santo, que es la liturgia de la palabra. Hemos escuchado, queridos hermanos, 3 lecturas. Una del Antiguo Testamento, llamado el Cántico del Siervo de Dios, del profeta Isaías. Una del Nuevo Testamento, donde se explica el sentido espiritual y teológico de la muerte y de la cruz del Señor. Y hemos escuchado pausadamente esta maravillosa historia traída por un testigo excepcional, el evangelista Juan, el discípulo amado del Señor, que recoge con una profundidad las últimas horas de Jesús, los últimos momentos en que Él estuvo agonizando en la cruz. Queridos hermanos, contemplen por un momento la Santa Cruz. Si la tienen a la mano, pueden tomarla en sus manos. Si la tienen colgada a su pecho, pónganla donde puedan verla. Si tienen un crucifijo. Pero si no, espiritualmente, traten de hacer la experiencia de aquel Viernes Santo, de salir con esa multitud de esa bulliciosa ciudad de Jerusalén, salir del pretorio acompañando a aquel condenado a muerte que lleva una cruz. Ese espectáculo de terror, queridos hermanos, era bastante frecuente en la legislación romana. El imperio que dominaba en ese entonces y que había invadido numerosas provincias del mundo, había logrado someter a los pueblos, entre otras cosas, mediante el terror, aplicando este tipo de sanciones y castigos que frenaban cualquier oposición, cualquier revuelta, cualquier descontento. Y los condenados a muerte eran puestos a la vista de todos los transeúntes, de todos los que pasaban por los caminos reales, para que vieran a los condenados, los escucharan gritar, sintieran terror al ver ese espectáculo tan aterrorizante. La ciudad de Jerusalén, que está viviendo la Pascua, han participado en la noche anterior todas las familias de esos encuentros tradicionales que año tras año
congregaban a millones y millones de peregrinos y que los que se quedaban en casa también celebraban esa noche la Pascua. De manera que todo mundo se está reponiendo de aquella noche bendita y hermosa. Nosotros la celebramos en la última cena del Señor, el Jueves Santo, en el día de ayer, en esa maravillosa y hermosa celebración en la que nos sentamos a la mesa con el Señor. Tenía razón Jesús, solo que sus discípulos no podían imaginar mínimamente que algo así como el Viernes Santo pudiera suceder. Jesús había estado muy distinto a esos días anteriores. Dice la Escritura que nuestro Señor trató de compartirles a los discípulos el estado de su alma. Mi alma está triste, mi alma está atribulada, mi alma está en vilo. Los discípulos habían acompañado a Jesús al huerto de los Olivos y algunos de ellos habían observado algo que jamás habían visto en Jesús. Lo habían visto llorar, lo habían escuchado llorar y llorar a gritos, pero a ellos el sueño los vencía porque ya era el amanecer. Nuestro Señor les había dicho en la última cena: uno de ustedes me va a entregar, pero ellos no podían creer. Si todos, por lo menos era lo que ellos pensaban, todos amaban entrañablemente a nuestro Señor. No podía pasar por el corazón, por la mente de estos apóstoles, que lo que se avecinaba sería lo que hoy hemos escuchado en el relato de la pasión. Todo comenzó allá en el huerto del Getsemaní. Llegó Judas y le dio ese beso de la traición: salve, Rabí, y lo besó. Pero él ya había dado instrucciones de que al que saludara de esa manera había que tomarlo, y tomarlo por la fuerza, y que ojalá entre muchos, porque era muy fuerte, porque si se resistía se necesitaba la fuerza de muchos para poderlo someter. Solo que nuestro Señor no se opuso, no se resistió. La Escritura compara ese momento de Jesús o esa actitud de Jesús como a la actitud o al comportamiento de la oveja que va a ser sacrificada, del cordero que va a ser sacrificado, que se queda quieto. Pues nuestro Señor no opuso ninguna resistencia, se entregó, se dejó llevar, y allá entre las autoridades judías y las autoridades romanas se pusieron de acuerdo, y en esa negociación entre política y religión, allá lograron finalmente armar una acusación que, aunque fue totalmente una farsa judicial, sin embargo, desembocó en la absolución de un asesino y en la condena a muerte de Jesús, el inocente, el único inocente de este mundo. Quisiera detenerme, queridos hermanos, en varios momentos de ese relato, para poder llegar al corazón de todos ustedes. Ver ese momento en que Jesús, nuestro Señor, comienza poco a poco a ser despojado del último detalle de su dignidad, despojado de sus vestiduras, abofeteado, escupido. ¿Y quienes se dan el lujo de destacarse
los sirvientes, o sea, los de la escala más baja en aquella reunión. Alguno de ellos lo abofeteó defendiendo al sumo sacerdote. Así le hablas al sumo sacerdote, y abofeteó a Jesús. Luego los soldados, queridos hermanos, aplicaron el castigo romano, el castigo que se le aplicaba a los condenados a muerte. Era una tortura que ablandaba a los prisioneros, que los dejaba listos para la estocada final. Nuestro Señor fue sometido a una tortura sobrehumana. La Escritura dice que Él fue triturado, que de tal manera fue ultrajado y despedazado que no parecía un hombre. La sangre que manchaba su cara, que cubría su cara, sus vestidos, su cuerpo, la delgadez de su apariencia personal, el efecto terrible y desgastante de la tortura, Jesús queda a la vista de todos como, digamos nosotros en un lenguaje coloquial, totalmente irreconocible. Si hubiera sido un amigo, un conocido, y al verlo en esas condiciones, probablemente no hubiéramos sido capaces de reconocerlo, porque de tal manera estaba despedazado y triturado por la tortura, queridos hermanos. Cuando ya al final del proceso llevan a nuestro Señor al tribunal, en la parte alta, para la sentencia final, Pilato pronuncia una expresión muy extraña: ecce homo, ecce homo. He aquí al hombre, mostrando a Jesús. Y quisiera detenerme en esta palabra, ecce homo, he aquí al hombre, porque el Calvario, porque la cruz del Señor está hablando del hombre, de la humanidad, habla de nosotros, habla no solo de Él, sino de todos los crucificados de la tierra. La cruz, queridos hermanos, nuestro Señor dijo a sus discípulos que también ellos cargarían una cruz, cargarían la cruz. Durante estos días santos en que, en razón de mi ministerio sacerdotal, he estado confesando a las personas, hay momentos en que los penitentes abren su corazón con tanta humildad, pero lo que abren y muestran es un abismo de dolor, de sufrimiento, de penas, sufrimiento que viene de los lugares más insospechados. Padres de familia, madres de familia, que su cruz es su hijo, es su hija, porque o están enfermos, o son rebeldes, o se han extraviado, y ellos, a pesar del inmenso amor con que aman a sus hijos, no pueden ayudarlos. Hijos que se rebelan y son tremendamente duros con sus padres. Hogares en donde la esposa llora por el maltrato, por el abuso, por el abandono del hombre que en un momento le prometió ser su esposo. Hombres que lloran amargamente, sentirse solos y abandonados porque ya no está aquella que le prometió ser su esposa. Personas con el corazón destrozado porque un día desaparecieron a un ser amado, porque un día se lo llevaron y nunca hubo justicia, porque todos los días, si consiguen para el desayuno, no tienen para el almuerzo. Si hoy están en una piecita,
mañana probablemente van a ser echados de ahí porque no tienen cómo pagar el arriendo. Personas que padecen de tantas maneras la cruz del Señor, y con una fuerza y con un valor se acercan a Cristo, se acercan mediante la fe a Dios nuestro Señor y dejan por un instante ver la cruz que ellos llevan. Yo les digo, queridos hermanos, que la cruz del Señor, esta del Viernes Santo y esta que porta el mundo, que llevan los discípulos de Jesús, son cruces muy pesadas. La cruz es la realidad humana. Pilato dice, mostrando a Jesús: he aquí al hombre que porta la cruz. He aquí los efectos de la cruz. He aquí la realidad humana en su fragilidad, en su debilidad. He aquí los efectos de la injusticia. He aquí los efectos del pecado. He aquí los resultados de la maldad, de la violencia. He aquí lo que produce el odio. He aquí todo el orgullo humano que muchas veces recae sobre la misma persona y otras veces recae en forma cruel e injusta sobre tantos inocentes. En esa cruz, queridos hermanos, de Cristo, que yo adoro y ante la cual me postro agradecido, en esa cruz veo a todos los crucificados. Veo mi propia cruz, que es liviana, pero tengo conciencia, y yo los invito todos, si tienen conciencia de la cruz de Cristo, tengan conciencia del dolor del mundo, del dolor de los que están enfermos, de los que padecen una enfermedad que no tiene ninguna esperanza de curación y que los dolores los padecen las 24 horas. El dolor de los niños que son abandonados, que son raptados de sus familias. El dolor, queridos hermanos, de todos aquellos que no encuentran un horizonte y un sentido a su vida. Sí, la cruz horrorosa, ese espectáculo que habla de dolor, de sufrimiento, de pena, de tristeza, ese espectáculo del Calvario que tiene 1000 formas de padecerse en el corazón de los seres humanos, de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo. La cruz, he aquí al hombre y he aquí la cruz. Pero el Viernes Santo, queridos hermanos, no es solamente esta fachada o esta fachada de la cruz, también es algo misterioso, y es que en esa cruz está nuestro Señor. A esa cruz subió Jesucristo. En esa cruz nuestro Señor entregó su vida. En esa cruz Jesucristo derramó su sangre por nosotros. En esa cruz y desde esa cruz llegó para nosotros el mensaje del perdón. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Desde esa cruz, queridos hermanos, nos llegó el regalo de la Madre del Señor. Ahí tienes a tu Madre. Desde esa cruz, la promesa para el condenado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde esa cruz, la sed de Jesús, la sed de que todos nosotros podamos comprender el mensaje de su amor. Él necesita que nadie se espante de tal manera de la cruz, del Calvario, que se aleje. Todo lo contrario, que todos aquellos que al contemplar a Cristo en la cruz se sientan atraídos
hacia este espectáculo del amor de Dios, a esta expresión sublime y magnífica de la misericordia de Dios. Al final hemos escuchado también en el relato de la Pasión según San Juan, ese último, digamos, momento, cuando este soldado atraviesa el corazón de Cristo, como si ya no hubiera suficientemente puertas para acceder a ese corazón, como si todas esas llagas benditas no fueran puertas de acceso a la misericordia de Dios. Finalmente esa daga, esa espada atraviesa el costado del Señor y abre, despedaza su corazón y brota ese manantial, sangre y agua, como del Adán dormido allá en el libro del Génesis. Dios saca del costado la costilla para hacer a la compañera. Ahora del nuevo Adán Jesucristo, Dios saca a su esposa, la iglesia, que se construye sobre la Eucaristía, la sangre para la Eucaristía y el agua para el bautismo. Queridos hermanos, hoy Viernes Santo, cada uno en su corazón, pídale al Señor que le permita acercarse al Calvario, a la cruz del Señor y ponerse a sus pies. Que cada uno sienta que no está solo, que nunca estará solo. Y prométale al Señor crucificado que nunca dejará solo a algún hermano cuando lo vea agonizando también en su cruz. Seamos nosotros aquellos que se mantuvieron al pie de la cruz, que se mantienen al pie de la cruz, que no salen huyendo al ver la cruz, ni la nuestra para abandonar al Señor, ni de la de nuestros hermanos para dejarlos solos. Que Dios nos dé esta sabiduría de la cruz, que Dios nos dé este amor a la cruz, que Dios nos permita abrazar la cruz y en ella a Jesús que ha dado la vida por nosotros. Así sea. En este momento la liturgia del Viernes Santo invita a todos los hijos de la Iglesia a ejercer el sacerdocio por medio de la intercesión. Vamos a orar por las necesidades del mundo entero. Vamos a tomar las plegarias que abarcan a todos los seres humanos y vamos a orar por todos y los vamos a traer aquí a los pies de la cruz del Señor. Oración por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que nuestro Señor,
quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Gabriel Ángel Villavaos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes los lleven al gozo de reconocer como Dios y Padre de todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, la libertad religiosa para todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo
aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Segunda parte de esta celebración, la adoración de la Santa Cruz. Invito a todos los que han dispuesto este sacramental de tener una crucecita, que la tomen en sus manos. Vamos a hacer este gesto de la adoración de la cruz. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas por los golpes que recibió, que la espalda coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que la amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, huella que dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y tenga piedad. Tu cruz adoramos, Señor, tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Amén. Mirad al árbol de la cruz, en la que estuvo clavada la salvación del mundo. Todos cantamos, venid adoremos. Venid adoremos. Mirad el árbol de la cruz, en la que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid adoremos. Mirad el árbol de la cruz, en la que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid adoremos. Vamos a bendecir las cruces que ustedes tienen para que las puedan usar como sacramentales, llevarlas como una joya en su cuello o en su bolsillo, donde ustedes sientan que esa crucecita del Viernes Santo los acompaña a lo largo de todo el año. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Van a tomar su cruz y van a consagrarse a Cristo. Van a sentir que nunca nuestro Señor se bajará de esa cruz donde cada uno combate el buen combate de la fe. Te contemplo a ti, Jesús, mi amado Señor, en esta cruz que tengo en mis manos. Te contemplo en el Calvario agonizando, derramando tu sangre, excusando y perdonando mis pecados a causa de mi ignorancia. Te contemplo a ti, Jesús, con los ojos de tu Santa Madre María, que al pie de tu cruz traspasada por tu dolor, me recibe a mí que soy tu discípulo para cuidarme como hijo, para cuidarme como te cuido a ti, Señor.
Te contemplo a ti, Jesús, en esta santa cruz, con los ojos de tu discípulo amado, para amarte con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Te contemplo a ti, Jesús crucificado, te contemplo con los ojos humillados del buen ladrón que clama esperanzado: acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Me acerco a tu cruz, bendito seas, y clamo desde lo más profundo de mi ser, que una sola gota de tu sangre preciosa me cubra, me sane, me purifique y me proteja siempre. Traigo a los pies de tu cruz toda mi vida, mi familia, mis anhelos y mis sueños. Traigo a los pies de tu cruz a todos los que sufren, a todos los enfermos del mundo, a los que están crucificados por tantos dolores e injusticias, a los pobres, a los que son ultrajados, discriminados o despreciados como tú lo fuiste, Señor, a los que están oprimidos por vicios y esclavitudes innombrables. Permíteme, Señor, refugiarme en tu corazón traspasado, llaga bendita, puerta mística de misericordia y de perdón. Llego a ti, Jesús, cargando y abrazando mi propia cruz. Dame el valor y la fuerza para llevarla con fidelidad y confianza, como tú lo hiciste. Yo creo firmemente que en tu cruz hay poder, porque tú, Señor, siempre estás ahí. Creo firmemente en el poder de tu cruz y que en ella me llevas contigo, y que más allá del sufrimiento, más allá de todo mal, más allá de la muerte, nada ni nadie podrá separarme de ti, y contigo, Señor, venceré, me levantaré, resucitaré. A ti, Señor, sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio. Pasamos a la última parte de esta liturgia del Viernes Santo, la liturgia de la comunión. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con vosotros. Pueden inclinar la cabeza para recibir la bendición de Viernes Santo. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con el auxilio del Señor os podéis ir en paz. Terminen de pasar un santo Viernes Santo y mañana, ya hacia el atardecer, tendremos la celebración de la Vigilia Pascual. Cordialmente invitados.